Nuevamente decimos que el día 04 de enero se pagan 1.200.000 al abogado Felipe de Molina por concepto de honorarios en la constitución de la minuta de la creación de la sociedad. En este caso tenemos dos opciones y es que podríamos aplicar la tarifa como si fuera un empleado, considerándolo como empleado de acuerdo al artículo 329, o sencillamente aplicarle las tarifas generales de acuerdo al artículo 392, que como sabemos son las tarifas generales. En la práctica, muchas empresas optan por solicitarle una carta a la persona que está cobrando el honorario en donde especifique que efectivamente los ingresos que obtuvo lo hizo por una proporción mayor o igual al 80% del desempeño de su actividad. Adicionalmente, en esa carta debería decir que no utilizó insumos ni maquinaria especializada. Además, en dicha carta debería especificar también que su ingreso bruto del año inmediatamente anterior no superó las 4.073 VT que habla la ley 1607. Es de anotar que junto a este video tutorial adjuntaré la normatividad referente, además del formato de carta que por lo general las empresas solicitan para poder considerar a las personas como empleadas. En este caso, vamos a hacer de cuenta que el señor Felipe López es un empleado que además sus ingresos en el año inmediatamente anterior no superaron las 4.073 VT y por tanto le aplicaríamos la tabla del artículo 383. Sin embargo, con referencia a la tabla resumida de retenciones, en este caso la que tenemos en pantalla, decimos que en el caso de los empleados a los que se les aplica la tabla del artículo 383, deberían tener un ingreso no inferior a 2.611.000. Y esto es debido a que luego de las depuraciones que tratamos en el video tutorial anterior, deberíamos tener una base no inferior a las 95 VT y por ello podríamos deducir que al señor Felipe Molina no le aplicaría retención en este caso por la siguiente razón. Voy a querer abrir la tabla que abrimos en el video tutorial anterior. Voy a registrar el valor del honorario bruto del señor Felipe y vamos a encontrarnos de que la base que aplicaría para que utilizáramos la tabla del artículo 383 es de 900.000, y si tomamos 900.000 y lo dividimos por 27.485, que es el valor de la VT actual, vamos a encontrarnos que únicamente esa base equivale a 32 VT, por lo que está muy lejos de alcanzar las 95 VT, que son la base mínima para poder practicar la retención por medio de la tabla del artículo 383. Cabe notar que las retenciones a aplicar de acuerdo a esta tabla hacen referencia a la base luego de haber realizado ya las depuraciones, por ejemplo, de pensión, de cesantías y entre otros conceptos. Una vez establecido que al señor Felipe no le vamos a efectuar retención, vamos a irnos a nuestro libro diario y en tipo de comprobante voy a seleccionar una factura de compra. Además, voy a colocarle el número 01, puesto que es la primera compra que realizamos. Además, decimos que el señor Felipe López nos pasó la cuenta de cobro número D002 con fecha de 04 de enero. Por tanto, en este caso 04 de enero, número de soporte D002 y fecha del soporte 04 de enero para NIT, en este caso 45256, por lo que seleccionamos Felipe Molina, concepto, causación, cuenta cobro, pago, matrícula mercantil. Además, en una cuenta del gasto 511025, denominada asesoría jurídica, voy a registrar el total de la compra, por tanto 1.200.000. Seguidamente voy a proceder a registrar el valor de el IVA teórico, por tanto 240802, IVA descontable por valor del 16%, por valor del 15% del IVA que se generaría en dicha venta. Por tanto, diríamos que el valor bruto por el 16%, y a ese 16% le sacaríamos el 15%, equivalentes a 28.400. O de forma más práctica, podríamos decir que nuestra compra bruta por el 2.4%, y de igual manera tendríamos 28.800. Voy a registrar la partida equivalente al IVA teórico y por lo tanto
236701 por valor de 28.000. Voy a examinar nuevamente el ejercicio y dice que la actividad ICA del señor Felipe equivale a 6.9 por 1000, por lo que en una cuenta del pasivo 236801, impuesto de industria y comercio retenido en el crédito, voy a tomar mi compra bruta por el 6,9 dividido 1000 y tendríamos la tarifa de ICA correspondiente. Y por último registraríamos la cuenta por pagar, por tanto 233525 para honorarios y lo que resulte de la diferencia entre mi compra bruta más el IVA descontable menos el IVA retenido y menos la retención a título de ICA. Voy a explicar un poco más detalladamente el porqué de esta operación y voy a irme a la tabla de retenciones que tenemos en nuestra herramienta y podemos decir que cuando un régimen simplificado, en este caso, le vende a un régimen común, deberíamos aplicar una retención en la fuente a título de renta, un IVA teórico y el ICA. La retención en la fuente en este caso no aplicó, por lo que explicamos anteriormente, por lo tanto procedimos a contabilizar el IVA teórico y la retención a título de ICA. El ejercicio dice que el mismo día en que se causaron los honorarios, efectuamos el pago al señor Felipe, por lo que esta vez con un comprobante de egreso, que además será el 02 de fecha 04 de enero con número de soporte, que en este caso será la misma cuenta de cobro de 002 de fecha 04 de enero al mismo NIC del señor Felipe Molina, pero en concepto decimos que pago cuenta cobro número de 002 a una cuenta 233525 le ejecutamos un débito por valor de 1.191.720 y en la cuenta de bancos 1110050501 que equivale a nuestra cuenta corriente, efectuaríamos un crédito por el mismo valor. Quiero notar que en cada transacción en donde emitamos un cheque, sería buena idea controlar los cheques que vamos emitiendo. Por lo que en esta casilla voy a registrar el cheque 002, voy a complementar la información y una vez dicho esto, quiero aprovechar para ir a un comprobante de egreso que realizamos a la señora Susanita Pérez en el desembolso de la caja menor y el cheque que voy a registrar será el 001 para dejar actualizada nuestra contabilidad.